¿Qué es y en qué se basa esta terapia de MDR? El MDR se basa en movimientos oculares, como un masajito del cerebro, y lo que haces es acceder al inconsciente, que es donde está absolutamente todo. El qué hacemos, por qué lo hacemos, qué sentimos. Es como no hacer la digestión sobre alguna situación que viviste. ¿Consideras que tras la pandemia ha habido un declive en la salud mental? Hubo personas en situaciones tremendamente dañinas con su maltratador, pérdidas de trabajo, negocios en quiebra. Los ingresados en la primera etapa, sobre todo de pandemia, estuvieron muy traumatizados. Recuerdo uno que tenía el pilotito de la tele en su cabeza continuamente. O sea, tenía alucinaciones. Esa persona ha muerto sola. Y tú como familiar no has podido hacer nada ahí. Hay mucha reticencia hacia ir a terapia psicológica. Dinos, Ana, ¿la psicología es una ciencia? Sí, la psicología es una ciencia. Obvio, ha habido personas con malas experiencias, igual que ir al dentista y seguimos yendo, y ahí no demonizamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es esa capacidad de verte, de entenderte, de leerte y a la vez de gestionarte. Está la creencia esta que odio de como yo lo siento, lo lanzo y me quedo bien a gusto. Pero yo sé que creo que hay personas que realmente piensan que no necesitan ir a terapia porque a lo mejor se consideran felices. Es que vivimos en Jumanji. O sea, yo no creo que haya aquí en este mundo absolutamente nadie absolutamente sano. ¿Y qué nos dirías sobre el burnout? O estar más quemado que la moto de un hippie. ¿Cómo es el libro este de El Club de las 5 de la mañana? No lo he leído. ¿No lo leas? El burnout es... ¿Y qué te condujo a estudiar lo que es la especialización de MDR? Pues la conocí en la universidad en un máster. Nos estuvieron hablando de ello y me pareció súper interesante lo que nos contaron. Pero cuando me puse a mirar precios, era carísimo en aquel momento, no podía estudiarlo y ahí quedó. Y cuando ya me vine a vivir aquí, empecé a trabajar en una clínica. Y la chica, Elena, la chica que lleva el centro, me dijo, yo no te voy a obligar a que utilices esta técnica, pero para mí no existe otra mejor. Eso me llevó a mucha curiosidad y recordé aquello de la universidad. Y entonces decidí ir yo misma a terapia, MDR. Empecé un proceso y vi lo potente que era la capacidad que tenía esa técnica de no ser tan intrusiva y a la vez pues recuperar muchas heridas o muchos dolores internos, sanarlos, y entendí que sí o sí tenía que estudiarlo. De hecho, no entendía cómo antes había podido ayudar a otras personas sin esa técnica. Porque son 3 años, ¿no?, de especialización. No son... O 3 niveles, quiero decir, Son ¿no? 3 niveles. Bueno, o es que dos. depende Es que de dónde no lo estudies. lo sé. Pero suelen ser 2 niveles, nivel 1, nivel 2. Luego está las especializaciones que no te las acabas, son infinitas. Ahí de todas las temáticas. Y para que, bueno, sepamos qué es la MDR, qué es y en qué se basa esta terapia de MDR. El MDR se basa en movimientos oculares que son muy similares a los que pasan en la fase REM del sueño. Y normalmente lo que se utiliza son los dedos, vas haciendo así con los dedos. Yo utilizo más bien las manos, doy golpecitos en las manos o en las piernas, depende un poco de la persona. A mí, por ejemplo, las manos me marean. Y lo que haces es acceder con estos movimientos oculares, es como un masajito del cerebro, y lo que haces es acceder al inconsciente, que es donde está absolutamente todo. El qué hacemos, por qué lo hacemos, qué sentimos. Y a partir de ahí puedes trabajar. Entonces, digamos que MDR trabaja redes neuronales de recuerdos en los que queda marcado, por ejemplo, situaciones traumáticas con pensamientos, creencias, imágenes, sensaciones físicas, y eso se queda como un paquetito. Y cada vez que en tu día a día hay algo que te resuena con aquello, te vuelve a activar todo. Las imágenes, las sensaciones corporales. Es como no hacer la digestión, ¿no? Sí. sobre alguna situación que viviste. Qué interesante. Bueno, es que yo
He estado con MDR y, o sea, me lo han hecho a mí y la verdad es que es súper potente. Dinos qué beneficios qué beneficios tiene esta terapia y por qué es tan eficaz. Para mí el beneficio principal es que no es tan intrusivo como el solo hablar. Porque, por ejemplo, en casos de abusos, de violaciones, tener la persona tener que rememorar una y otra vez lo que vivió, claro, es muy doloroso, es muy traumático. Entonces con MDR no hace falta hablar. Simplemente se trabajan imágenes o se trabajan sensaciones. Y se va desensibilizando el dolor, se va como alejando esa imagen que no sale de tu cabeza. Eso por un lado. Por otro lado, la capacidad que tiene esta técnica de eliminar, instalar recursos, eliminar dolores, heridas, instalar recursos, potenciar partes de ti que están tan escondidas en el inconsciente que no eres capaz de encontrarlas. Muchas veces en consulta el paciente te dice todo el tiempo, no lo sé. ¿Por qué te sientes así? No lo sé. ¿Hay algo en tu vida que creas que te está afectando? No lo sé. Y con MDR enseguida llegas al entender. Te dicen, vale, ya sé, es esto, lo otro y lo de más allá. Yo es que creo, por ejemplo, cuando he estado en terapia de MDR, yo me he sentido como si me abriesen el cerebro y me arreglasen, ¿sabes? Como si me ajustasen ciertas piezas que hiciesen que me sintiese mejor. No sé, o sea, no es como una terapia al uso, ¿no? Que ahora hablaremos también de otro tipo de terapias, sino como si en este caso me trabajasen directamente el cerebro, como si fueses al taller. Sí. No sé, es como una sensación que realmente cada uno lo vivirá de una forma diferente, pero por lo menos yo lo siento así. Sí, es que nuestro cerebro es como un ordenador. El consciente, cuando tú dices la Noelia verdadera piensa, eso es un 5% de actividad cerebral. Nada. El 95% es el inconsciente y es una programación automática. Esa programación se basa en aprendizajes subjetivos, ¿vale? Porque cada uno lo viviríamos de una manera y eso provoca unas creencias. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas solo a nivel consciente, esto es como leer un libro de autoayuda, ¿no? Que dices, ay, pues sí que es verdad, qué interesante, sí que es cierto. ¿Qué voy a merendar hoy? Porque realmente no has trabajado el inconsciente. Entonces con MDR lo que haces es como trabajar la programación del ordenador. Sí. A veces pasa que en un ordenador lo enciendes y directamente se te activa Word y tú no quieres que se active Word. Entonces configuras para que eso no suceda. Claro. Pues es algo así. Sí, yo, lo veo súper eficaz y de hecho cuando contacté contigo es porque es que de verdad me parece una terapia que es brutal. Es cierto que los traumas, que ahora también hablaremos de esto, menguan o incluso llegan a desaparecer, ¿no? O sea, como que la visión que tienes del recuerdo se borra, ¿no? Se hace como más... Y puedes cambiar la narrativa. Eso es. Porque muchas veces sobre algo que hemos vivido tenemos una creencia que no es cierta. Estoy acordando de un caso de una chica que sentía mucho miedo al abandono. Y su primer abandono que ella sentía fue que su madre tenía una tienda enfrente de un parque. Y normalmente la madre cerraba la tienda, llamaba a la niña y entonces cerraban juntas la tienda. Ese día, por lo que fuese, la madre primero cerró la tienda y luego fue a por ella. En el momento en que la niña estaba viendo cómo cerraba la tienda, pensó que se iba sin ella. Ay. Es totalmente subjetivo, no es real que nadie la estuviese abandonando, pero se quedó una marca de abandono. Esa marca de abandono le creó un estado de inseguridad, de tengo que controlar dónde están las personas que me cuidan, no se vayan a ir. Claro. Y vas creciendo con ello. Y en la adultez le pasaba mucho con las parejas, por ejemplo, que necesitaban mucho controlar dónde estaban, dónde no estaban. Y en realidad venía de algo absolutamente subjetivo y que no era real. Fíjate, cómo es la mente, cómo somos, ¿no? Las que me acabas de dejar, porque al final es verdad que pequeños episodios de nuestra vida nos condicionan mucho en el día a día ya de adultos, ¿no? Y que al final creamos una serie de patrones o
una forma de vivir en la que podría ser muchísimo mejor si realmente tuviésemos estos recursos para poder mejorar, ¿no? Uh-huh. Qué guay, qué interesante. Y te quería preguntar, cuando estás en terapia de MDR, ¿lo puedes alternar con otro tipo de terapias, como por ejemplo, no sé, la cognitivo-conductual? Sí, de hecho es que no se pueden separar, porque lo que, por lo menos en España, lo que estudiamos en la universidad es cognitivo-conductual. Ajá. Lo cognitivo-conductual es como aquello que se pudo demostrar Uh-huh. cuando nos pidieron a los psicólogos ser ciencia, ¿no? Demostrar que podíamos ser ciencia. Entonces, cognitivo-conductual lo estudiamos en la universidad y sí que es verdad que tiene mucho potencial también. Uh-huh. Nos lleva como muchas herramientas, se basa mucho en pienso, siento, actúo, Uh-huh. pero seguimos hablando del 5% de consciencia. Uh-huh. El por qué pienso, por qué siento y por qué actúo es inconsciente en realidad. Entonces, casi todos los psicólogos estudiamos cognitivo-conductual, pero luego nos especializamos en cualquier otra corriente, incluso en varias. O sea que entiendo que si, por ejemplo, vas a terapia, el psicólogo o psicóloga determinará si hay determinadas cosas que se trabajarán con MDR y otras que a lo mejor se trabajarán de forma cognitivo-conductual, ¿no? U otras terapias, ¿no? Exacto. Vamos, que al final Vais variando. Vamos variando y eso no se nota en la sesión. O sea, nosotros tenemos en la cabeza pues todas las herramientas y vas tirando de una y de otra. Claro. Hay personas con las que no se puede hacer MDR. Uh-huh. O que se puede hacer, pero 2 meses después de haber trabajado ciertas cosas. Claro. Hay personas que les encanta el trabajo cognitivo-conductual de irse a casa y hacer deberes. Uh-huh. Hay otras personas que odian absolutamente eso. Claro. Entonces tienes que ver un poco qué tienes delante Uh-huh. y qué herramientas usar. Pasa mucho en el caso, por ejemplo, de hombres que no les enseñaron a ver sus emociones, a leerse, que en consulta necesitamos técnicas proyectivas porque no saben, Claro. no saben mirarse, no saben ver qué sienten, qué no sienten y por qué les pasa. Entonces las técnicas proyectivas les ayuda a través de imágenes, dibujos, cartas, muñecos, expresarse. Uh-huh. Entonces, Tienes que ir. claro, yo creo que tienes que tener un maletín con un montón de herramientas porque con un martillo no lo haces todo. No, claro.